Saludos. En esta parte final de nuestra asignatura de procesamiento digital de señales, hablaremos de un tema que está revolucionando no solo en el campo del procesamiento digital de señales, sino muchos campos de la ciencia. Y hablamos de las redes neuronales. En este caso, hemos tomado unas diapositivas elaboradas por Min Lee de la Universidad de Waterloo, las cuales se encuentran disponibles en el siguiente enlace para que ustedes puedan acceder a ellas. Cuando nosotros hablamos de redes neuronales, en un principio se intentaba simular el comportamiento de una neurona del cerebro humano, para de esta forma modelar todas aquellas capacidades que tenemos las personas, modelarlas a través de un algoritmo computacional. Sin embargo, hoy en día se conoce que de eso únicamente queda el nombre, es decir, un nombre como redes neuronales, más allá del verdadero principio de cómo trabajan estas. Las redes neuronales trabajan en base a lo que son las unidades conocidas como neuronas. Cada una de estas unidades toma ciertos valores como entrada, los pondera a través de unos valores denominados pesos y a través de una función conocida como función de activación nos da una determinada salida. ¿Cuál es lo interesante o qué es lo interesante en esta parte? Cuando nosotros hablamos de que una máquina es capaz de aprender, esto se consigue a través de los datos. Entonces nosotros alimentamos una red con muchos datos, por ejemplo, correspondientes a imágenes. Y estos de manera aleatoria inician con un valor en los pesos mencionados. Estos pesos van propagándose a través de la red hasta darnos una salida en donde nosotros, mediante una función de pérdida, vamos a determinar qué tan buena es la solución que nos está proporcionando la red. En la primera instancia, como los valores han sido totalmente aleatorios, va a ser una solución muy mala. Entonces, existe un algoritmo que se conoce de retropropagación, que lo que hacemos es transmitir ese error de vuelta e ir viendo de qué manera ha afectado cada uno de los pesos de la red para que ese error se produzca. Entonces, dependiendo del error, vamos variando el valor de los pesos hasta ajustar nuevos pesos para la red, tener una nueva salida y con ello realizar este proceso iterativo nuevamente. Ahora, las redes en sí, el caso que tenemos en la gráfica es una red fully connected, en donde cada una de las neuronas está conectada con todas las neuronas de la siguiente capa. Entonces, esta nos permite a nosotros ver las características o especializarse en las características de cada uno de los datos que están ingresando en la capa de entrada. Pero, yendo un poco más allá, nosotros sabemos que pueden existir ciertos patrones para los cuales estos modelos no trabajan tan bien. Entonces aparece el principio de conocer cómo nosotros, cómo las personas interpretamos ciertas imágenes. Entonces tenemos en este caso la imagen de un ave, en donde nosotros, para cualquier persona, es muy sencillo identificar que se trata de un ave porque puede determinar la textura de las plumas, puede ver que tiene un pico, puede ver la forma de sus ojos, puede ver sus patas y puede identificar que es un ave. Entonces, para nosotros enseñarle a un computador que se trata de un ave, deberíamos darle ciertas características como que tiene un pico, como que tiene una cola, como que tiene las patas. Entonces, nosotros deberíamos ser capaces de procesar esos pequeños segmentos de la imagen en donde le indicamos, por ejemplo, que existe un pico. Entonces, dada esta imagen del pico, a través de una función de ponderación en donde vamos asignando pesos a los diferentes píxeles que conforman esta pequeña imagen y luego una función de activación, nos debe proporcionar una etiqueta de si se trata o no se trata de un pico. Ahora, nosotros podríamos representar esa información
a través de diferentes parámetros. Sin embargo, no todas las imágenes que retratan a una nave van a ser iguales. Entonces tenemos algunos casos. Por ejemplo, para la primera, el pico se encuentra en la parte superior izquierda de la imagen. Para la segunda imagen, el pico se encuentra en la parte central aproximadamente de la imagen. Entonces, de esta forma nosotros tendríamos que diseñar un detector que sea para los picos que se encuentran en la parte superior, o un detector para los que se encuentran en la parte central, o la solución más coherente en este caso es desplazar nuestro detector de picos a lo largo de toda la imagen. Entonces, ese procedimiento de desplazar este detector de picos a lo largo de toda la imagen hasta que nos indiquen cuál parte de la imagen existe un pico, se consigue a través de lo que en redes neuronales conocemos como capa convolucional. Entonces, ustedes ya conocen el principio de lo que es una convolución. Entonces, en este caso, nosotros vamos a determinar filtro al kernel que nos permite a nosotros realizar la convolución en donde nos dé mayores valores cuando existe una coincidencia con un pico y menores valores cuando no existe esta coincidencia. Dicho de otra forma, nosotros deberíamos tener una matriz, nuestro filtro va a ser una matriz que realce las características de los picos y atenúe aquellas que no corresponden a un pico. Entonces, esto sería más o menos de la siguiente manera. Nosotros tenemos una imagen, en este caso una imagen de 6x6, y tenemos una serie de filtros. Esta serie de filtros se encuentran adaptados para clasificar una característica específica en una imagen. Entonces, lo que en realidad va a tener una red neuronal convolucional es que va a aprender los valores de nuestros filtros, los coeficientes del kernel de cada uno de nuestros filtros. Entonces, igual que como lo hacía en la red Fully Connected, que en un principio son aleatorios, se generarán estos valores en un principio aleatorios y luego a través de una función de pérdida y de un algoritmo de retropropagación irán mejorando o irán asignando nuevos valores que permitan reducir el error en la clasificación. Entonces, ahora, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro filtro 1, que la manera en que se convoluciona con la imagen es, se posiciona con la misma, sobre una sección de la misma, y obtenemos el producto punto. Entonces, en este caso, si ustedes observan, al aplicar ese filtro me va a realzar aquellos valores que son una diagonal y me va a atenuar, me va a reducir en amplitud aquellos que no corresponden a la diagonal. Entonces, si yo lo multiplico con esta parte de la imagen, observemos que se multiplica elemento a elemento. Todos estos van a ser 0 y los del centro van a ser 1, 1, 1. La sumatoria de ellos al final es 3 para el valor de esa convolución en esta parte de la imagen. Luego existen otros parámetros como el sprite, que significa que en qué cantidad de elementos nos vamos a desplazar nosotros con nuestro filtro. Entonces un sprite igual a 1 significa que va a desplazarse a la siguiente posición. Si hacemos el producto de este kernel, con este filtro vamos a tener un valor de 1. Observemos las coincidencias. Sería 1 en este vértice, en este sería menos 1, en este sería menos 1 y para los demás sería 0. Entonces tendríamos menos 1 y 1, tendríamos un valor de menos 1. Si utilizáramos un stride 2, es decir, desplazar nuestro filtro en dos posiciones, tenemos lo siguiente: 3 para la primera posición, para la segunda posición menos 3. Luego, nosotros tenemos lo siguiente: 3 menos 1, lo que habíamos visto en la primera imagen. Luego, si seguimos avanzando con nuestro kernel, sería menos 3 la siguiente y finalmente menos 1. Luego seguimos desplazando como es stride 1, una posición también hacia abajo, tenemos menos 3 y hasta completar toda la matriz que tenemos 1, 0, menos 3, 0, 1, 3, menos 2 y la última posición menos 1. Entonces nosotros observamos que el mayor valor
indica la mayor coincidencia con el patrón de nuestro filtro, que era una diagonal. Eso significa que en esta primera porción de la imagen nosotros tenemos una línea, una diagonal como la que se buscaba con el filtro. Precisamente eso es lo que tenemos en nuestra imagen de muestra. También, no lo había observado, tenemos un valor de 3 también aquí en la parte inferior que muestra que han existido 2 diagonales en nuestro filtro. El filtro 2. Observemos que este filtro 2 se especializa en detectar o en realzar líneas verticales. Líneas verticales, y observemos ahora en acción. Repetimos el mismo proceso. Entonces aquí tenemos que en el último espacio tenemos un valor de 3 que sería una coincidencia total de la diagonal. De esta forma nosotros trabajamos no con un filtro, no con 2 filtros, sino con bancos de filtros dependiendo de la cantidad de características que nosotros deseamos mapear. Entonces, un primer canal de filtros se va a especializar en líneas horizontales, otro en líneas verticales, otro en curvas, otro en bordes redondeados. Y de esa manera vamos extrayendo características de las figuras que nosotros queremos identificar. Cuando se trata de imágenes a color, tenemos un canal RGB. Entonces, igual vamos nosotros a aplicar un filtro por cada uno de los canales para ver qué características se realzan en cada uno de ellos. Entonces tenemos lo siguiente, nuestra imagen, se aplica la convolución con cada uno de los kernels o de los filtros que nosotros apliquemos sobre esa imagen y tendremos como resultado una nueva matriz, un nuevo conjunto de matrices que corresponden a la imagen luego de haber pasado por el filtro. En una red fully connected ocurría algo similar, nosotros tomábamos cada uno de estos valores y continuaba a una red de neuronas y luego nos podría clasificar si se determinaba de uno u otro elemento. Entonces tenemos nuevamente nuestra imagen, aplicamos un filtro 1, tenemos el primer valor y luego lo que se hace es extraer o hacer un flatten, que significa un aplanado de nuestra matriz. Entonces tenemos todos los elementos para al final clasificar si esas características a través de una red fully connected pertenecen en este caso a un ave. Ahora, de forma global, una red convolucional que se especializa en imágenes trabaja de la siguiente manera. Tenemos una imagen, se aplica una capa de convolución. Luego se aplica una capa de max pooling. La capa de max pooling se refiere a que nosotros de toda la matriz resultante nos vamos a quedar con secciones en donde únicamente vamos a tomar el valor máximo. Por ejemplo, si nosotros tenemos como resultado a esta imagen. De esta imagen, si yo tomo un max pooling, por ejemplo, de 4×4, por ejemplo, un max pooling de 4×4, entonces en el resultado sería toda esta imagen. Vamos a tomar únicamente el valor más representativo, que sería este 3. Entonces, este será el valor con el que nos quedamos. ¿Qué conseguimos con esto? Extraer la información de aquellos puntos en donde únicamente se encuentran las características más representativas y además reducimos la dimensionalidad de nuestros modelos. Entonces, eso es lo que se refiere a la capa de max pooling. Luego se puede repetir este proceso, es decir, una capa de convolución, otra capa de max pooling, y seguimos otra de convolución, otra de max pooling. A medida que vamos incrementando capas, nosotros vamos generando un modelo de deep learning. Finalmente, cuando nosotros creemos que todas las características han sido establecidas, aplicamos una función de flatten, que es un aplanado para vectorizar esas matrices, y ese vector finalmente lo pasamos a través de una red fully connected, que será un clasificador
que nos diga si se trata de un gato, si se trata de un perro en este caso. Entonces, como les comentaba, el max pooling lo que hace es dividirnos en secciones y, por ejemplo, de esta parte se quedaría con el 3, de esta se quedaría con el 0, de esta se quedaría con el 3 y de esta se quedaría con el 0. Entonces esta con el menos 1, la otra con el 1, la otra con el 0 y la última con el 3. Entonces hemos aplicado y hemos reducido notablemente la dimensionalidad. Entonces, ¿qué se consigue con esta parte del pooling? Es una especie de submuestreo que nosotros vamos a eliminar cierta información que no es relevante para el clasificador, en este caso de aves. Entonces, ¿qué tenemos nosotros como resultado del max pooling? Una nueva imagen, pero más pequeña. Observemos, tenemos una matriz de 6x6, ahora tenemos una matriz de 2x2, le correspondería a una imagen de 2x2. Esto para cada uno de los canales, es decir, yo tengo una imagen de 2x2 para el primer filtro, otra imagen de 2x2 para el segundo filtro y así para cada uno de los canales.